Muy buenas tardes. En esta ocasión quiero platicar algo que nos pasó hace unos días. Estuvimos trabajando en Julime, Chihuahua, México. Es una población pequeña. De ahí duramos 2 o 3 días trabajando. Tenemos algunos conocidos y uno de ellos nos platicó. Ya habíamos tenido pláticas con él de este tipo de cosas, pero nos platicó que el año pasado la gente se cierra mucho, La gente se cierra mucho. No es fácil que te platiquen sus historias, que te cuenten. Mucho menos si les dices que quieres grabar, que quieres que narre, aunque sea el audio. La mayoría no quiere. Bueno, dice que se les perdieron algunos becerritos pequeños, prácticamente recién nacidos, de unos, máximo el más grande, como unos 3 semanas de nacido. Se les perdieron como unos 5 becerros en el trayecto del año. Ya les habían pasado a unos vecinos de ellos, pero a ellos no les había tocado. Entonces, cuando ya iban 2 becerros, intensificaron las búsquedas por ahí para ver si andaba por ahí algún cuatrero. Cuatrero se le llama a la persona que va y sube un becerro o una cabra, inclusive un puerco. Está penadísimo eso aquí en México. Tiene sanciones muy altas. Nunca encontraron nada. Ni huellas de personas, ni huellas de entradas de otros vehículos. Esto es en la Sierra La Amargosa, mucho más allá de Julimes. Y platica este joven que en una de las ocasiones, ya con el becerro número 4, pues anduvieron buscando por allá entre los arroyos, arriba en el cerro, en todos aquellos lugares. Y en un lugar que estaba con el monte muy cerrado, es mezquite mediano, pero hay lugares donde llueve bastante y se cierra mucho el monte, está muy tupido, no es fácil entrar. Le dijo a su primo, el que era con el que iba, dijo: oye primo, vamos a revisar aquí. Amarraron los caballos y les servía de descanso y anduvieron buscando por ahí. Había unas cuantas veredas, por ahí se metieron. Más adelante, como a los 200 metros, estaba un becerro de los de él, pero completamente seco. No le faltaba ninguna parte, el cuerpo estaba intacto, estaba enterito, pero seco, como si se lo hubieran chupado por dentro. Me dice: ¿cómo ve? ¿Qué será? Le dije: es tarántula, es araña. ¿De cuáles? Dijo: no creo. Le dije: sí, hay una tarántula grande. Aquí en esta región hay historias de este tipo de tarántulas. Toda la región hasta Ojinaga, Chihuahua, se ha mencionado que hay lugares donde la tarántula tiene población. Ya cuando está completamente crecida, más o menos del tamaño de un perro Rottweiler, es gordita. Normalmente es negra o gris, cualquiera de los dos colores, y con las patas abiertas, pues posiblemente en total unos 2 metros y medio posiblemente de diámetro, es lo que abarca de lado a lado. Me preguntó que cómo le podrían hacer para saber si era eso. Le dije: mire, en esta ocasión le platiqué, porque ya habíamos platicado, pero no me había comentado nada. Le dije: mire, consígase unas cámara trampa para tomar foto y video. Tienen recursos los señores, posiblemente sí las compren, no que las consigan prestadas, posiblemente las compren. Dice: pero ¿cómo vamos a saber dónde está la araña? Le dije: mire, ahorita no hay araña, ahorita no sale por el frío. Quizá un día que esté muy caliente pudiera ser que salga, pero la araña sale ya de junio a septiembre, son los meses que anda activa. Los demás meses muy poco. Pudiera ser que casi algo que se meta a la cueva donde está ella, porque ellas habitan en minas y cuevas grandes. Tienen sus cuevas pequeñas, pero cuando es para el invierno se meten a las cuevas grandes. ¿Por qué a las cuevas grandes? Porque es donde llegan las presas. Entonces es donde ellas aprovechan. Cualquier animal que se meta está oscuro. Ella lo pica y es un veneno muy potente, de tal modo que con ese veneno se paraliza el cuerpo de aquel animal o de aquella persona. En 2 o 3 horas aquel animal fallece. Pero mientras tanto el veneno que se inyectó ya anda por todo tu organismo y todo lo que es carne lo está licuando. Aquel animal se va a inflamar mucho, como si fuera a reventar, como si ya tuviera 2 días muerto. Cuando son dentro de las cuevas, la araña sabe que nadie le va a quitar a su presa, lo deja unas 5 o 6 horas y va y come algo. ¿Qué come? Lo inyecta nuevamente, pero ahora no inyecta veneno, ahora succiona, pica y succiona todo aquel jugo, todo aquel licuado. Es la forma en que ella se alimenta. Dicen que un becerro de un mes de nacido, para no irnos tan grande ni tan pequeño, de un mes de nacido le dura de una semana a 15 días y en ocasiones un poquito más. Pero ya cuando termina, porque va una vez en la noche o a veces cada 2 noches y vuelve a picar y vuelve a succionar. Cuando termina de comer, no sé qué le pone por ahí, que se corta la inyección, posiblemente algunos de la cera esa con la que hace las telarañas, posiblemente con esa sella la herida para que no se reviente y aquello se vuelve a inflar otra vez, vuelve a ir, vuelve a picar y vuelve a comer. Entonces los que están adentro de las cuevas es imposible, porque la araña en la cueva es peligrosísima, pero en el campo también es peligrosa, porque tú no la detectas, aún siendo de día. Donde está el monte muy cerrado, ellas normalmente no se alejan mucho de los becerros, a cierta distancia, para evitar que el coyote, para evitar que cualquier otro depredador vaya y coma. Ella se está cerca. Entonces, si llegan a localizar un becerro que tenga 1 o 2 días que se haya perdido y que ya empiece a inflamarse, ahí es donde deben de poner las cámaras trampa, a unos 10 metros del becerro. ¿Para qué? Para que todo aquello, a la hora
hora que llegue pueda tomarse la foto y pueda tomarse el video. Le recomendé que pusieran algunas 3 en distinto ángulo y que despejaran un poco para que las ramas no activen las cámaras. Parece ser que pues ahora que empieza el tiempo ya fuerte de calor iban a empezar a buscar, porque ellos se dan cuenta de un día o dos que ya se les perdió un becerro. Conocen muy bien su ganado, saben cuál vaca parió, van y ven el becerrito y saben cuál cómo es. Si es así, se comprometieron a pasarnos las fotos y los videos que se logren. Entonces tendríamos evidencia. No quieras que te lleve una tarántula viva, porque se me hace que está medio difícil, pero posiblemente una fotografía sí, posiblemente un video sí. Entonces yo lo que te quiero decir es que vale la pena, vale la pena buscar, vale la pena estar cerca de donde están los animales esos. A mí me hubiera gustado, sinceramente, mucho me hubiera gustado que este muchacho hubiera atrapado una, porque me comentaba de que quería atrapar una en una trampa, por decir como esas trampas que les ponen a los puercos, pero yo le comenté que no es viable, porque se supone que este tipo de arañas, aunque son demasiado grandes, tienen pelos urticantes en el abdomen. ¿Cómo es eso? Se acerca algún depredador y ellas sacuden el abdomen, inmediatamente todo el aire se contamina de esos pelos y no te dejan respirar. Entonces ya cuando escuchó dice, oiga, no, entonces no conviene. Claro que no, porque no se va a poder arrimar, aunque esté guardada ella, es peligrosa. Entonces mejor no, optaron mejor por poner cámara trampa. ¿Qué pasa con la cámara trampa? Ya al saber, comprobar que realmente existe ese tipo de animal, se puede dar el aviso a todos los rancheros para protegerla más que nada. Aquí lo que se trataría es de hacer una clasificación de lo que realmente es y buscar los nidos. Ellos en ningún momento hablaron de destrucción, simplemente buscarían otra alternativa para que ella coma. Yo les comenté que esos animales comen conejo y liebre, de los cuales hay muchísimo por allá. Me preguntaba que si no podían atacar a las vacas grandes. No, le digo, las vacas no, porque a ellos no se les han perdido vacas, únicamente becerros pequeños, máximo de 1 mes y medio. Entonces la otra cosa es que ellos pueden, cada vez que para una vaca, llevársela al rancho, y al estar en el rancho esa vaca, la tarántula ya no tiene potestad sobre ella, ya no puede alcanzarla, y es cuando ellos pueden aprovechar para criar sus animales exitosamente, pero ya con la seguridad de que existe un depredador grande. Lo que sí, que en las noches ya no van a salir. Me prometió que no iban a salir. Había ocasiones que por ahí se quedaban tomándose unas cervezas o un vino cuando iban para allá en la noche, allá afuera, en una fogata afuera de la casa, porque se quedan 3 días, 4 días y luego ya regresan a las 2 semanas o 3, vuelven otra vez. Entonces me dice que si está algo así de ese tamaño es peligroso para ellos. Me comentaba que hubo ocasiones que a él le tocó ver una hierba, se llama zarza, es una planta arbustiva alta, 1,20 m de altura más o menos, como por 2 metros de ancho. Aquella planta se seca y con los vientos de marzo, de abril, rueda y se pierde. Lo hace a veces en grupo. ¿Por qué? Porque donde hay una hay muchas. Entonces él dice que le ha tocado ver en pleno septiembre, le tocó ver hace 2 años, pero una sola, como que iba rodando. No, le digo, no iba rodando, era la araña que iba caminando. Dice, pues yo pensé que era una rodadora, porque así le llaman, rodador, y a la planta. Dijo, pensé que era eso y nada más, pero ahora que estoy viendo, pues estoy en un peligro. Dijo, ¿no se sube al techo? Sí se sube al techo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Evite salir en la noche nada más, es todo lo que tiene que hacer. Son animales que no provocan ruido, son muy sigilosos, a pesar del tamaño que tienen. ¿Qué tan pesados son? No sé, yo desconozco de eso. ¿Por qué? Porque nadie lo ha podido agarrar, no han atrapado una sola, entonces no podemos hablar de peso. ¿Qué tan peligrosas son? Son peligrosas, pero cuando tiene algo que comer ya no te molesta. Si ella tiene una presa para comer, no va a matar otra, no lo hacen, a menos que estés invadiendo su terreno donde tiene el nido. Ahí pudiera ser que sí, pero según se conoce, no te van a atacar de otra forma. Tú aléjate y no pasa nada, pero ellos tienen que ir a trabajar, entonces es donde se descompone un poquito este asunto. Pero bueno, esperemos que él pueda proporcionarnos las fotos y los videos que estamos requiriendo, porque se comprometió fielmente a que iban a pedir las cámaras y a grabar, y que si graban, pues él inmediatamente nos facilita el material, dándole, claro, el agradecimiento a él y a su familia. Eventualmente nos llegan comentarios de este tipo de seres. Llegando a Ojinaga, por aquí por entre la sierra, nos platicaban de una persona que la encontró a una de ellas a medio camino. Él trae una camioneta pues moderna, una Chevrolet Silverado, y está muy silenciosa la camioneta, y aparte donde va por el camino no puedes correr mucho, y platica que era temprano en la mañana, muy temprano, porque él tenía que estar en el rancho a buena hora, y se quedó con unos parientes porque se fue tarde, se quedó a dormir, y de ahí le quedaba como 1 hora a su rancho, y se fue porque tenía que llegar temprano a dejar unos medicamentos para que inyectaran el ganado y un poco de despensa para los vaqueros, y regresarse porque tenía un compromiso. El sol ya había salido, ya estaba claro, pero no estaba fuerte. Posiblemente sería, tengo entendido que fue como en octubre,
octubre, como a las 6:30 de la mañana, algo así. Entonces vio un bulto que estaba en el camino, pero estaba con las patas extendidas. Nada más que lo vio muy chaparrito. Cuando ya llegó con la camioneta cerquita, se levantó. Estaba extendida, pero no estaba dormida ni muerta. Se paró y dice que le dio miedo porque abarcaba todo lo que era el camino. Tocó el claxon de la camioneta y aquel animal se movió. Yo le pregunté por qué no tomó una foto o un video. Dice, mire, en ese momento no me acordé ni siquiera del celular. Sí lo traigo. Dice, en algunos lugares de allá alcanzo señal, pero nunca me acordé del celular hasta que llegué al rancho. Y eso porque los muchachos me dijeron, oye patrón, ¿y por qué no la grabaste? Dijo, hasta entonces me acordé que traía celular, que traigo el teléfono. Dice, tristemente no se acuerda uno de nada. Me dio miedo, sí, dice, pero no tenía ella forma de meterse a la camioneta. Lo que sí pudiera haber hecho es brincar y irse atrás. Dice, pero no, yo nunca vi que brincara. De pronto se hizo ella para un lado y se metió al monte y él siguió su camino. Como no son personas mentirosas, sí les creen. Yo a él no lo conozco, pero igual se van a contactar con él para si llega a volver a verla, que grabe o tome un video, pues nos lo puedan facilitar. Yo pienso que pronto tendremos evidencia, porque ahorita son solamente nuestras narrativas, pero siempre hemos tratado de sustentar un poquito lo que nosotros narramos. No nos vamos a las fábulas. Hay personas que creen que todo lo que platicamos es fabuloso. No, mi amigo, no. Lo que pasa es que muchas personas nunca andan en el monte, nunca salen. En lo que son las sierras de aquí, de esta región, aunque están desoladas, existe mucha fauna y alguna fauna es desconocida, principalmente porque pensamos que es diablo, que es bruja. No es así. No es así. Entonces, sinceramente, esperemos que llegue algo de material y podamos compartírselos pronto. Quiero decir que ante todo tratamos de ser lo más objetivos posible. Algunas historias no tendrán mucho fundamento por cuestión de que faltan videos, faltan fotos, pero no deja de ser intrigante el hecho de que te platiquen, de que vengan y te comenten. Tristemente las personas no quieren salir en video ni en audio. Te cuentan las historias, pero ellos no quieren participar, mucho menos que se les mencione su nombre, y hay que respetarlo. Y de hecho, a todos los negocios pequeños a los cuales les hacemos promoción, las personas no quieren salir ni siquiera para darle difusión a sus propios negocios. O sea, les da vergüenza. No es por decir algo en contra de ellas, simplemente que son penosas. Entonces, mucho menos para contar una historia de estas. Conozco personas de todo el estado de Chihuahua. No quiero decir que conozco a todas las del estado, no. Conozco personas en todo el estado. El estado de Chihuahua, México, es muy grande, muy grande. Bueno, resulta que de Chihuahua capital hacia Ojinaga hay un cañón intermedio que se llama el Peguis. Muy grande el cañón. Algo parecido al cañón del Colorado en Estados Unidos, pero en menor medida. Se puede llegar también por el rumbo de Camargo, Chihuahua, con rumbo a Ojinaga, pasando por La Perla. Pero no es solamente el cañón del Peguis. De hecho, ese cañón es muy visitado por muchas personas porque es turístico. Inclusive por ahí pasa el río. Pero el río se divide en varios pequeños bracitos porque hay muchos cañones alrededor. Muchísimos. Y en aquellos cañones no llega la gente. Aquello no es turístico y se pueden perder. De hecho, se han perdido muchas personas. Bueno, la historia es esta. Un conocido fue a trabajar a un rancho ganadero por aquellos rumbos. Es semidesierto, no es un desierto de arena, es un semidesierto. ¿A qué me refiero? Pasto bajo, mezquite bajo y en ocasiones mezquite alto, árido, muy caliente y muy frío. No siempre hay agua. De hecho, en aquel lugar hay algunos manantiales, son pocos, pero hay algunos manantiales naturales que crean ciertas lagunitas, ciertos laguitos muy pequeños, los cuales no están registrados. Ahí las personas aprovechan para que su ganado tome agua. Algunos tienen peces que los mismos ganaderos llevaron para cuando ellos andan por allá, pues van y se entretienen pescando, les sirve de paseo. Y comenta este muchacho que pues, él se fue a trabajar una temporadita por allá. En los ranchos ganaderos no siempre hay mucho que hacer. Hay temporadas que sí trabajan mucho, en otras es prácticamente como si fuera un velador, un vigilante. Hay ocasiones que hay mucha agua, entonces no hay que acarrearle agua a las vacas. Llovió la temporada, entonces hay pasto, no hay que llevarle pacas de alfalfa o de avena. Es muy poco lo que hay que hacer. Eventualmente les llevan por ahí unos cuadros grandes de sal para que las vacas cuando van a beber laman aquello y puedan nutrirse. Es lo único que tenía que hacer él, ir a revisar que no hubiera por ahí alguna vaca atorada en alguno de los abrevaderos grandes, que se hubiera caído, y hay ocasiones que no pueden salir. Cuando eso sucede hay que lazarlas y sacarlas porque aquella vaca se va a morir. Pero le había dicho el patrón, mira, mañana y pasado no hay gran cosa, yo vengo hasta pasado mañana en la tarde, procura irte y pescas algo para en la noche comernos unos pescaditos fritos en tal laguito, en tal lagunita. Hay pescado de este tipo, llévate unos buenos anzuelos y te traes algunos. Con unos 5 que te traigas o 6, con eso tenemos. Muy bien, el muchacho se fue desde temprano. Vuelvo a repetirte, no hay gran cosa que hacer, ni siquiera ensilló el caballo. El laguito estaba a 1 kilómetro, quizá un poquito más de ahí del rancho. Son ranchos pequeños, son ranchos donde únicamente tienes unas 2 habitaciones y una letrina, es todo lo que hay. Afuera tienes un pequeño corralito para encerrar los caballos. Los patrones van en su camioneta y llevan
llevan atrás un remolque con su caballo. Ese nunca se queda en el rancho. Cuando está el vaquero, hay un caballo para él. A ese sí hay que llevarle pastura para que el caballo no ande libre, porque después no lo puedes agarrar. Bueno, este muchacho se fue caminando, llevaba agua para tomar, se llevó un rifle. ¿Por qué? Porque si hay puma y han visto oso también. Entonces no está de más la precaución. Pero comenta que ya había avanzado casi llegando al laguito y encontró un becerro dentro de unas ramas altas. Se veía un bulto y fue y se asomó, y era un becerro pero completamente seco, pero completo, es decir, como si se lo hubieran chupado por dentro. No me supo decir la edad aproximada del becerro, pero sí le calculaba él que pudiera tener unos 3 meses de edad. Se le hizo extraño, pero no le dio tanta importancia. En realidad muchas cosas pasan en los montes y no las analizamos. Él fue a lo suyo, llegó, buscó un mezquite grande por ahí en la orilla del agua, porque si hay mezquites altos, hay mezquite que mide 4 metros de alto y muy anchos, con muy buena sombra. Llegó y se sentó debajo del mezquite. Él nunca revisó arriba, nunca se le ocurrió revisar arriba. Llegó y se sentó y pues tomó una poca de agua, preparó el anzuelo, lo tiró. Ahí estuvo un buen rato, sí pescó un poquito más de lo que tenía que haber pescado, pero se le ocurrió la grandiosa idea: me llevo más de los que dijo el patrón. Total, yo como pescado y en la noche vuelvo a comer. Hay personas que sí les gusta mucho el pescado. Entonces ahí había varios tipos de peces. Sacó uno grande, del que aquí le llamamos azul, no recuerdo el nombre, pero ese pescado te sirve para hacer un muy buen caldo, un caldo delicioso que si lo sabes preparar te queda especial. Los demás peces que le había encargado el patrón eran unas mojarras grandes para freír. Al patrón le gustaba mucho el pescado frito. Él quería sacar otro pescado más de los azules, pero no siempre agarras lo que tú quieres. Bueno, ahí mismo limpió las mojarras, le sacó los dentros, también el pescado azul. El pescado azul no traía escamas, nada más le sacó los dentros, los enjuagó bien, llevaba una bolsa de mano en la cual los echó y los colgó sobre el mezquite. Estaba muy bonita la vista. Dice que algo se le empezó a hacer raro arriba del mezquite. Algo veía extraño él. Él no se había atrevido a revisar, nunca se le ocurrió revisar hacia arriba. Pero el mezquite da una vaina que también se llama mezquite. En Sonora la conocen como péchita. Es una vaina que es comestible y tenía vainas ya en buen momento para comer. Él empezó a recolectar unas poquitas. ¿Por qué? Porque estaba cerquita del agua. Entonces agarra humedad, las da de mejor sabor que los que se dan cerca de donde estaba su casa, porque allá no había mucha agua. Entonces se da bien el mezquite, pero no tiene el mismo sabor. Y al estar volteando hacia arriba, recolectando, vio algo muy extraño. Era un bulto grande y no le encontraba forma. Es como si estuviera un mono, un chango, colgado arriba, pero de un tamaño grande. El rifle lo tenía por allá en otro lado. Echó los mezquites dentro de otra bolsa que llevaba y nunca se le ocurrió dispararle. Simplemente se alejó, iba para el otro extremo del pequeño lago, ya para agarrar una vereda que lo llevaba al rancho. Se le ocurrió voltear para atrás, se volvió a sentar otro ratito y estuvo pensando, bueno, pero si es un mono, a lo mejor le pertenece al patrón. Por eso no le disparó. Dijo, si es un mono o un chango, le pertenece al patrón y me voy a meter en un problema si le disparo. En eso estaba cuando vio que aquello se bajó y era una araña gigante, parecida a una tarántula, pero de un tamaño descomunal. Créeme que él vio que aquella tarántula salió para el otro lado, por la orilla, bordeando el laguito, pero dice que era algo muy, muy grande. El tamaño de aquella araña, pues en ocasiones lo sacamos de contexto, pero él dice que estaba gigante, demasiado, que cree él que lo hubiera podido arrastrar. Más o menos le calcula el tamaño de un, porque todo lo tenemos que poner más o menos en contexto de tamaño, por como él me la platica, como si fuera un pastor belga malinois, porque dice que no era muy gorda. Hay unas que las han visto muy gordas, como un rottweiler, pero esta no, como un belga malinois más o menos de ese tamaño, y ya con las patas abiertas, más o menos 1,5 metros, un poquito más, entre 1,5 metros y 2, pero dice que le dio un pavor tremendo. Él estuvo debajo, él estuvo entretenido buen rato pescando, se fue corriendo al rancho, no dejó nada ahí tirado, se fue corriendo al rancho, llegó, se encerró, ya no hizo el caldo, llegó el patrón y estaba cerrado y pues el patrón empujando, y él le preguntó quién es, pues ábreme, soy yo, soy tu patrón. Ya le abrió y dijo, patrón, vámonos, yo no me quiero quedar aquí. Y ya le platicó lo que había pasado y el patrón no le creía. El patrón pensaba que se había drogado o algo así. No, dice, usted sabe que yo no me drogo, es más, el muchacho no toma ni siquiera alcohol. Se fueron a ver, lo llevó a que le explicara dónde estaba, y cerca del agua donde había lodo estaban una huella rara, como si con un palo le hubieras picado, pero extendido, o sea, no enterrada, sino como si le hubieras picado hacia abajo, algo muy raro. Y el patrón le dijo, ¿sabes qué? Entonces llévame a donde está ese famoso becerro que viste. Ya lo llevó, le enseñó el becerro, dijo, oye, esto tiene lógica, estas son las que están comiendo los becerros, porque se les perdían de vez en cuando, y el patrón ya había encontrado también 1 o 2,
secos, completamente secos. Vacas grandes no, quizá por el tamaño produzca demasiado alimento y se les eche a perder. Procuran animales más pequeños. Pero también platicaba su patrón, le platicó a él, que había encontrado coyotes, tejones, mapaches secos, liebres, conejos. Entonces dice, yo no sabía por qué. Una cosa es que encuentres los cueros, que encuentres parte de los huesos, pero que los encuentres secos no es fácil. O sea, sin comer. Donde están ese tipo de arañas, normalmente no hay otro depredador. Es decir, acaban con los coyotes, acaban con todo ese tipo de cosas. Como ellas no se dejan ver, se quedan completamente inmóviles. Pasa la presa, la pican y aquella presa pues avanza poquito nada más, porque el veneno es demasiado fuerte. Pero aquel veneno empieza a licuar todo por dentro. Y de ahí empieza el problema más grande. ¿Por qué? Porque tienes un detalle ahí de que llega ella y tú ya no te puedes escapar. Para nada, para nada. No puedes salir de aquel lugar. Y yo pienso que no avanza, según como comentó el patrón de él, no avanza ni siquiera unos 20 metros por el dolor tan excesivo. Porque hay muchas evidencias de eso, muchas pláticas. Quiero decirte que el semidesierto del estado de Chihuahua es muy grande. Chihuahua no tiene playa porque, como dirán otros, porque no quiere. Pero tenemos desierto de arena en Samalayuca, cerca de Juárez. Es desierto de arena. Tenemos un semidesierto muy grande que abarca desde Escalón, Chihuahua. Empieza en Escalón, termina en Ciudad Juárez. Aproximadamente unos 700 kilómetros de largo, para que te des una idea del tamaño que tiene el estado. Y luego a la derecha hasta Ojinaga, Chihuahua, colindando con Presidio, Texas. Ciudad Juárez es frontera con El Paso, Texas. Bueno, todo eso es un semidesierto. Por el otro rumbo tenemos Sierra de Pinos y en ocasiones encino. Todo lo que es la sierra hasta colindar con Sinaloa. Por allá hay barrancas. Las barrancas hay lugares que son de clima tropical, donde se cosecha mucho naranja, guayaba, aguacate. De hecho lo encuentras de forma silvestre. Muchísimas cosas. Plátano. Los indígenas tarahumaras bajan a las barrancas para traer por costales. Es gratis para ellos, nada más el problema es tener que ir. Dirás, está fácil, sí. Para decirlo está muy fácil, pero no es así. Hay que caminar muchísimo. Aunque ellos tienen la genética para caminar eso y más. Bueno, volviendo al tema. Acá en el semidesierto, estando en la capital de Chihuahua, con rumbo hacia Ojinaga, está el famoso cañón del Peguis. Alrededor del cañón del Peguis, el Peguis es turístico, pero hay más cañones, muchos cañones, los cuales no se permite la entrada. Primeramente porque son propiedades privadas, son ranchos ganaderos muy grandes, pues no se permite. Segundo, porque es muy fácil extraviarte y es muy difícil. Si no llevas, allá no hay señal de celular, si no llevas un teléfono satelital, difícilmente te van a encontrar. Comenta un amigo, un conocido, dice que hubo un incendio ahora en enero de este año 2025. Hubo un incendio en uno de aquellos cañones, debido a que, no sé, hay muchas cosas que pueden provocar un incendio, pero hay algunas personas que tienen sus ranchos por allá y algunas que no tienen rancho pero tienen amigos y solicitaron apoyo. Y comenta Javier, es conocido, que lo invitaron a trabajar en aquel lugar. Dijeron, oye, hay un incendio, pues te pagamos bien, pero necesitamos que nos apoyes, a ver si consigues una o dos personas más. Fueron 4 personas en total, pero ya llegando allá les dio miedo y mejor se quedaron a hacer comida, porque también se vale. Hay personas que 2 o 3 se ponen a hacer comida y los demás se van para cuando regresen cansados y todo eso tengan de qué alimentarse. Por ahí ellos se quedaron a hacer la limpieza, se quedaron a preparar comida, a darle de comer a los animales que había ahí y en fin, algunas cositas más. Y mi amigo Javier sí fue, pero les dijeron traten de no llevar celular porque se les puede perder. Y la verdad, si se te cae un celular y estás en medio de un incendio, pues difícilmente te vas a regresar por él. Comenta que venía el incendio ya un poco cerca, pero cuando ya vieron cómo estaba el entorno, había un arroyo muy grande. No sé si conozcas tú de eso, pero los arroyos traen agua únicamente con las lluvias. Mientras no hay lluvia, está seco. Y aquí las lluvias no son en invierno. Las lluvias son de junio a septiembre, octubre máximo. Para esto se subieron a un cerrito y estuvieron viendo. El incendio venía como unos 600 metros aproximadamente. Entonces les dijo una de las personas que los iban dirigiendo, dice, mira, desde aquí arriba les puedo decir, tenemos que irnos hasta aquel extremo. Y ellos llevaban unas pistolas, como las pistolas de agua con las que juega uno, pero más grandes, como tipo rifle, tipo escopeta, pero son de plástico, sí. Dice, nos vamos a ir para allá, vamos a hacer grupitos de 2 con una tina. Mucho cuidado, no quiero que nadie se vaya a salpicar. No hay viento ahorita, es muy poquito, entonces van a vaciar con cuidado el contenido del garrafón en la cubeta. Eso lo va a hacer uno de ustedes y el otro mete la pistola, le succiona. Cuando ya esté llena, hay que empezar a rociar en abanico hacia los mezquites, a donde esté más seco y sobre todo que caiga en ese arroyo. Muy bien, así lo hicieron. Algunos de ellos
empezaron a rociar y así lo hicieron todo el arroyo. Se esperaron un ratito a que alcanzaran a salir todos de aquel lugar. Entonces ya uno de ellos les dijo: miren, vamos a hacer lo siguiente, necesito que uno de ustedes se vaya por aquí, por arriba del cerro, se va a meter por aquel lado y va a encender el fuego. Mucho cuidado porque va a estar fuerte, como hay mucha gasolina, va a estar fuerte. Cuando aquel hombre iba caminando para allá, comentan que venían un becerro rojizo, venía huyendo del fuego. Se quedó posiblemente porque las vacas, en cuanto ven fuego, huyen. Posiblemente estaba recién parido, posiblemente la vaca no fue por él y por eso no había salido, pero cuando ya sintió la llama cerquita, pues a correr. Venía corriendo el becerro y venía un animal cerca de él, pero casi en la misma distancia, y ellos de arriba viéndolo. Vuelvo a repetirte, nadie llevaba celular. Uno de ellos sí traía binoculares y les dijo: mira qué curioso lo que está viniendo, esa es una araña muy grande. Se veía al tamaño del becerro, pero era negra. El becerro, posiblemente por instinto, cuando olió la gasolina, se viró a la derecha y la araña no. La araña sí se metió dentro del arroyo, el cual estaba lleno de esas plantas que te estoy diciendo, de las famosas rodadoras o zarza. Estas plantas crecen en verano, primavera y verano, pero cuando llega el otoño o el invierno se desprenden solas. Miden aproximadamente 1,20 m de altura, pero de ancho llegan a medir hasta 2,5 metros algunas. Entonces cuando se secan, pues, se desprenden muy rápido y cualquier vientecito las arrastra, y todo el arroyo estaba lleno de ella. Hacia allá se metió la araña. Ellos ya habían fumigado y ya no había forma de parar porque ni siquiera traían celular y aparte ya no agarra señal. El hombre aquel llega y le prende y vuelve a rodear por detrás del cerro porque ya no había camino. ¿Por qué hacen esto? Primeramente, para contener el fuego. Viene el fuego de allá para acá, empieza otro fuego de aquí para allá y ahí se cruzan y ahí se acaba. Nada más hay que estar pendiente de que no vaya a correr hacia otro lado. Mientras que esto pasaba, había unas personas desmontando una franja de mezquite para evitar que el fuego pasara más allá. Efectivamente, pasa un buen rato, aquel fuego se cruzó y al no haber más, ahí se acabó el fuego. No es la forma más elegante, pero ahí terminó. Ellos se quedaron hasta en la tarde. Aparentemente ya no había ni siquiera ninguna llama. Entonces ya se fueron a cenar, a dormir, y muy temprano aquellas personas que se quedaron haciendo comida vuelven a hacerles el desayuno y un buen café. Les prepararon botellas de agua y vámonos otra vez a donde estuvo el incendio. ¿Cuál es el motivo? Evitar que se revive. Cualquier brasa que haya quedado, cualquier cosa con el aire puede reavivar el incendio. No, ya no hubo nada de eso. Afortunadamente todo ahí se contuvo. Se quedaron todo el día, anduvieron por ahí entre las cenizas, vieron que tristemente hubo algunos animalitos que fallecieron. Me refiero a becerros, fueron como 3 o 4 becerros los que ya no la contaron, coyotes, conejos. De la araña, pues no quedó casi nada, mi amigo. Las arañas, aunque no sé cómo tengan su cuerpo exactamente de qué esté hecho, pero como fue mucha gasolina y estuvo muy grande el incendio, se consumió por completo. Para entonces ya llevaban celulares para buscar si encontraban la araña, pues tomarle fotos. No, o sea, los celulares los habían dejado en la casa del rancho, pero ya no hubo necesidad de tomar fotos, no la encontraron. Había muchas partes que pudieron haber sido de ella, pero se deshizo todo eso. Ellos se quedaron otra noche, pero ya no salieron. El patrón les decía: es que aquí podemos jugar un partido de fútbol. No, ya no salimos, ya no quisieron salir. ¿Por qué? Porque tenían miedo que fuera a haber otra araña y que los fuera a atacar. En las noches, para ir al baño, iban de a 2. Había una letrina afuera, no tienen baño adentro, una letrina afuera, y llevaban las lámparas de baterías, iluminaban bien todo. Ya estaban traumados. ¿Por qué? Porque dice que el tamaño de aquel animal era muy grande, muy grande, color negra, como una tarántula. Pero dice: la verdad, no me hubiera gustado encontrármela de frente. Es un animal que da miedo. Pues al igual que las serpientes gigantes, por allá ha habido avistamientos de serpientes gigantes, pero cuando pasan los incendios nunca aparece ninguno. Dirás: ¿por qué no? Entonces no existen. No, sí existen. Lo que pasa es que para entonces ellas se meten en las cuevas, al igual la araña, nada más que esta posiblemente salió a cazar, posiblemente estaba alimentándose, porque ellas le pican al animal, lo muerden, a los principalmente becerros, coyotes, todo eso, venados pequeños, lo muerden, y aquel animal camina poquito, máximo 100 metros, no llegan más lejos, y buscan una sombra el animalito para reguarecerse, pero ya no hay salvación para él. El veneno primeramente los bloquea, los paraliza, poco a poco van muriendo hasta que llega el momento que se empiezan a inflamar. Ya después de que se inflaman, aquellos animales se alimentan de ello. ¿Por qué? Porque aquel veneno licúa todos los intestinos. Entonces, después de que los licúa, empiezan ellos a descomponerse, a inflamarse. Aquel animal espera unas horas, posiblemente mediodía, unas 12 horas, regresa, el animal está completamente inflamado, llega y vuelve a introducir sus colmillos, pero ahora no para echar veneno, ahora para succionar todo aquello que se licuó, y es la forma que ella se alimenta. Posiblemente esta araña se estaba alimentando y por el susto de la lumbre, pues huyó un poquito tarde hacia otro lugar en vez de irse a su cueva, o posiblemente la cueva
cueva donde estaba ella no estaba muy grande, porque eso también hay que verlo. Hay ocasiones que se meten en cuevas pequeñas y pues se queman, pero normalmente ocupan cuevas muy profundas, las cuales habitan en invierno. Porque dirás, entonces en invierno no se alimentan. No, claro que se alimentan. El jabalí, el puma, el oso entran hasta allá adentro, a oscuras, y algunos otros animales, y ahí de ellos se alimentan. Este es el testimonio de uno de nuestros suscriptores. Entonces no es una historia que me hayan contado alguien aquí, sino que algo nos llegó apenas ahora, en este día, el día 1 de abril de 2025. Hoy nos acaba de llegar esta historia, mañana lo vamos a estar editando y posiblemente para el día 3 ya esté en circulación. Quiero aclarar que arañas gigantes ha habido muchas historias. No todo es tipo tarántula, hay arañas muy grandes. Lo mismo que por aquí han visto 100 pies de 1 metro de largo. Lógicamente los han tenido que sacrificar, pero ya cuando llegan con ellos al pueblo, porque los han visto aquí en la sierra, pues ya van echados a perder, mejor los tiran. Y luego son personas grandes las que los han matado, entonces no pueden traerlos en una fotografía porque nunca traen un celular. Algunos ni siquiera lo saben usar y algunos sí traen celular, pero de los básicos, de los que traen puro teclado. Tristemente todavía tenemos personas que no les interesa la tecnología, unos no y a otros no les saben, entonces no pasa nada, ¿verdad? Pero sí que alguien les tomara una foto o algo así, aunque la mayoría de las personas van a pensar que es Photoshop, pero bueno, de algo nos ayudaría. Quiero aclarar, dice nuestro amigo Cristian Martínez, ellos vivían antes en un rancho en la Huasteca. Allá el clima es tropical. Yo he estado en la Huasteca hidalguense y el clima es tropical. Quiero decirles primero, antes de narrar lo de Cristian, yo en una ocasión fui hace ya algunos años, duré ya prácticamente 4 días y sus noches. La casa donde nos estábamos hospedando pues estaba prácticamente en el monte, es un ejido muy pequeño donde estábamos y es monte para todos lados, pero cuando hablamos de monte, allá es tipo selva. Aquí donde estamos nosotros es semidesierto, entonces por lo tanto el clima es muy diferente. Se siente el calor, yo me mantenía sudando, pero no a chorros como aquí. Es un sudor que te transmina, que cualquier vientecito y lo sientes rico. Aquí no, aquí cuando está el calor fuerte no hayas cómo quitártelo, te ahogas. Bueno, pues yo entraba al baño y siempre que entraba al baño había una araña. Aquí le llamamos uvar, son arañas de adentro de las casas, son arañas gordas, pero aquí no están muy grandes. Aquí te miden 1,5 centímetros, la más grande. Esa medía como unas 3 pulgadas y no era tarántula, era uvar, pero de más de grande y muy gorda. Les platiqué a uno de los dueños, me dijo, no, dijo, a los dueños de la casa me dijo, no, esa no hace nada. Como quiera, la siguiente vez que la vi, aproveché para darle un chancletazo. ¿Por qué? Porque había niños y yo sí la notaba agresiva. Entonces antes de que fuera a pasarle algo a algún niño, las de aquí no te hacen nada, son pequeñas, pero aquella pues le da un aspecto más entre uvar y tarántula. Y yo por sí o por no, como no conozco las variedades de arañas, mejor decidí darle un chanclazo y asunto concluido. Si quieren mascota, ténganlas afuera. Comenta nuestro amigo Cristian Martínez, él es de una comunidad que se llama Tianguistengo y de ahí hay un ranchito que se llama Tlapishueca, del mismo municipio de Tianguistengo. Entonces ahí es donde vivieron sus abuelos desde hace muchos años. Por cuestiones de trabajo y cuestiones de ese tipo de cosas tuvieron que emigrar, tuvieron que ir retirando de ahí. Tristemente hoy muchos ranchos se quedan solos. ¿Por qué tristemente? Porque la vida de rancho es muy bonita. Se sufre, sí se sufre bastante. Oye, pero es muy bonita. Es muy bonita. Todo al aire libre, todo natural. Si un elote te comes es fresco. Tomate, chile, frijol, lo que tú comas es fresco. Puedes criar tus gallinas, puedes hacer muchas cosas, pero también hay muchas limitaciones. Entonces ellos iban únicamente a la comunidad para las fiestas de 4 de julio. En aquel lugar, para esas fechas, se reúne mucha gente, toda la familia y a lo mejor algunos conocidos. Pues hacían poquita comida. Dice Cristian que muy escasos. Únicamente mataban una vaca y 2 cerdos grandes para poder alimentar a la gente. Acuérdense que soy sarcástico. Eso no quiero pensar. El arroz, ¿cuánto de arroz serían? La gente aquí en México, cuando podemos, somos vastos para hacer una fiesta. Imagínate una res grande, ¿cuánta gente alimenta? 2 puercos grandes, ¿cuánta gente alimentan? Chicharrones, asado y tantas cosas que hacen, porque se aprovecha todo, se aprovecha todo. Todo lo comestible de los animales se aprovecha. Y más cuando hacen una fiesta comunal, todas las personas que van, todos se ponen a hacer algo. No hay nadie que esté sentado, todos te ayudan. Eso es una cosa bien bonita aquí en México, que cuando vas a hacer alguna fiesta, es más, no siempre tiene que poner una sola persona. Hay ocasiones que entre 3 o 4 se cooperan para comprar un puerquito, entre otros tantos para poner la vaca, otros ponen pues los platos o alguna cosa así para aprovechar la fiesta. Y comenta nuestro amigo Cristian Martínez que a él le tocó ir a traer la leña. Dirás, ¿qué hiciste? Eso no tiene nada de sacrificio. Muy bien, déjame te platico. El lugar para poder llegar de Tianguistengo a Tlapishueca dice que se hacen 2 horas caminando. No hay camino rural, únicamente veredas. Se hacen 2 horas caminando. Por lo tanto, allá no hay luz eléctrica, quiero pensar. Por lo tanto, allá no hay agua potable. Carecen de muchas cosas, pero
contigo, sigues estando dentro de lo que es la naturaleza, dentro de lo que es bonito en el monte. Dice que la casa donde era de sus abuelos ya no vive nadie. Posiblemente ahí cerquita en las comunidades sí haya mucha gente, pero donde vivían sus abuelos ya no. Entonces dice que le tocó a él ir a traer la leña. Pues por ahí agarró un caballo, un machete, un hacha y vámonos. Se retiró bastante porque pues hay mucha gente que va a la leña, entonces no donde quiera encuentras. Por ahí iba buscando entre el monte y encontró un árbol que ya estaba caído. Muchas veces hay árboles que todavía están de pie pero ya están secos, esos los puedes cortar, pero este ya estaba caído, era un árbol grande y pues se puso a cortar todo lo que estaba más pequeño, las ramas pequeñas, y a limpiarlas de una vez y empezó a acomodar para posteriormente subirlas al caballo. Ya tenía buen rato trabajando y al estar picándole por aquí y por allá descubrió un hueco debajo del árbol. Entonces él pues le extrañó bastante, no dijo nada, únicamente se puso a limpiar y había una cueva para abajo. Dice que la cueva tenía una telaraña, no mucha, eran unas cuantas hebras, pero había una telaraña en la cueva. No era una cueva muy grande, era una cueva posiblemente un poquito más grande que la de un topo. Él no hizo nada, simplemente cortó unos tronquitos chiquitos y le aventó 5 o 6 tronquitos. Él no pensó que fuera a salir algo de ahí, pero él como quiera se los aventó. Dice que en eso estaba cuando salió un animal rápido, molesto, y se paró frente a él. Salió de esa cueva y se paró. Dice que era una araña de 1 metro de alto. Imagínate 1 metro de alto, con las patas extendidas. Era delgada, no era tipo tarántula, era una araña delgada, pero se le quedó viendo como con coraje y él se quedó bloqueado. Él no supo qué hacer, no supo siquiera si atacarla o no, él no supo nada. Él se quedó bloqueado viéndose frente a frente a una distancia muy pequeña, posiblemente 1,5 metros o 2 de distancia uno del otro, y él estaba aterrorizado, se bloqueó. Dice que después de 1,5 minutos o 2 de estar viendo aquel animal, era un animal color cenizo, color tierra, patas muy delgaditas, el cuerpo delgadito. Ese tipo de arañas que posiblemente no coman a una persona, pero por lo regular son muy venenosas, muy venenosas. Sí hemos tenido informes de ese tipo de animales, nada más que no de primera mano. Comenta él que se esperó más o menos 1,5 minutos viéndose uno al otro y de pronto la araña se movió y se volvió a meter a la cueva. Ya reaccionó él y a correr. Se acordó únicamente del caballo, el machete y el hacha, ahí los dejó. Ni siquiera se acordó de la leña. Entonces ya llegó a donde estaban los de la fiesta, iba pálido, asustado. Le dieron agua, le preguntaron qué había pasado y él les platicó. Y por ahí un señor, un adulto grande, le dijo: entonces ya la viste. Dijo: ¿usted ya la había visto? Sí, dice. Es una araña que creció exageradamente. Quiero decirte que sí pasa, Hay ciertas especies que de pronto un solo animal se desarrolla exageradamente. Posiblemente en esas mutaciones que ellos tengan también adquieran características diferentes. Posiblemente también eso sea el caso de este tipo de tarántulas que se vean por acá. Es muy posible porque no hay abundancia. Es decir, el hecho de que tú veas una tarántula gigante o una araña gigante no significa que haya 1000 de esas. Por lógica, no te vuelvas a meter al monte. Es una experiencia no muy grata. Lo mismo, una serpiente demasiado grande. No muy fácil entras al monte otra vez. Yo he visto serpientes muy grandes aquí en los montes, pero en esos momentos no he traído el teléfono. Era cuando no había este tipo de teléfonos de ahora. En aquel tiempo no había teléfonos con cámaras y con tanta tecnología. Traíamos los famosos teléfonos cacahuatit. Estoy hablando allá en el 2000. Eran pocas las personas que los usaban. Como comentario adicional quiero decirte una cosa. Para aquellos que preguntan por qué no toman fotos, por qué no hay videos, por qué no hay evidencia, es muy fácil. Suponte que vas por la calle y hay un accidente. Yo te pregunto: ¿por qué no grabaste? Porque te agarró de sorpresa. Simple y sencillamente por eso. Ves el accidente, lo primero que te interesa es ver si no hay heridos, si no hay algún lastimado, algo así, algo que puedas hacer para apoyar. Todo piensas menos grabar. Lo mismo te digo, un perro pasa corriendo por la calle para atacar a un repartidor de comida. ¿Por qué no grabas desde que sale el perro y lo ataca y todo eso? O sea, no digo que lo muerda, simplemente que lo va a corretear. ¿Por qué no lo grabas? Porque te agarras desprevenido. Sí, y no siempre todo es drástico, pero lo mismo pasa cuando ves un críptido, cuando ves una cosa así. Tú no tienes el momento exacto como para decir: ahorita lo voy a ver, déjeme saco la cámara, déjeme el teléfono, déjeme activo la cámara porque va a pasar el críptido o lo voy a ver en este momento. No, son cosas sorpresivas, son cosas que nunca te han pasado en toda tu vida, que te pasó una sola vez y es en el momento menos pensado. Por eso es que no hay tanta evidencia, por eso es que únicamente son relatos de avistamientos, muy rara vez hay fotos. Entonces yo no tenía conocimiento de cómo entrar a WhatsApp ni nada de eso. Mi hijo es el que me ha enseñado a regañadientes porque la tecnología para mí no se da y él sí le sabe. De hecho, él es el dueño del canal. Yo únicamente le ayudo a narrar, pero él es el dueño del canal. Él tiene mucho conocimiento. ¿De dónde lo sacó? No sé, pero él tiene mucho conocimiento, sabe editar, sabe hacer cosas. Y yo no, yo he batallado. Y así como yo, muchas personas han batallado. Entonces hay veces que todavía a la fecha hay personas que compran los teléfonos básicos. A ellos únicamente les interesa mandar un mensaje de texto, que algunos ya saben hacerlo, o bien con una llamada. Y esos teléfonos tienen mucha fidelidad
fidelidad, porque allá en el monte son los únicos que realmente funcionan. Tienen más fidelidad que esto. Agarran la señal más rápido, posiblemente porque pues traen menos aditamentos. Pero volviendo a lo de nuestras arañas, déjame decirte que si todos en los momentos exactos pudiéramos traer un teléfono, fíjate, esto me lo acaba de compartir hoy, me lo compartió a mi hijo y me dijo, oye, narra esto. Muy bien, yo te quiero decir, si Cristian en ese momento hubiera tenido el teléfono a la mano, a lo mejor sí lo traía, pero es que no te acuerdas, él estaba petrificado, ni siquiera se acordó de darle un machetazo. O sea, a eso me refiero. No estoy diciendo que sea cobarde, no, para que no me malinterprete. Al contrario, un saludo muy afectuoso a nuestro amigo Cristian Martínez. Lo que estoy diciendo es que en esos momentos, cuando a ti te llega la oportunidad de estar frente a frente con un críptido, todo piensas o no piensas en nada. Más que nada te bloqueas, tu seguridad es lo primero, y te acuerdas del teléfono hasta cuando ya pasó todo aquello. ¿Cómo no la grabé? ¿Cómo no le tomé una foto? Pues déjame decirte que en ocasiones saldría contraproducente, porque aquel animal podría tomarlo como un ataque, y entonces sí te meterías en un problema, porque te retaría a ese tipo de seres. Para mí no le veo mucha diferencia entre esta araña que vio Cristian a las que se ven por acá. Me refiero no en tamaño, sino en peligrosidad. El hecho de que sea delgada no te dice a ti que no sea venenosa. A lo mejor no te va a hacer nada, a lo mejor nada más te pica y se va, pero ya no regresas. O sea, de todos modos el peligro es el mismo. Sí, ya no regresa. Para caminar hasta donde él estaba su gente, para llegar posiblemente 1 kilómetro o 2, entonces lo iban a buscar hasta la tarde y pues posiblemente no lo encontraran, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas. Entonces yo lo que te quiero decir es que siempre hay que tener mucho cuidado con cualquier cosa, y no te acuerdas de los teléfonos. Sí, por eso es que muchas personas cuando tienen los avistamientos no toman fotos ni videos. No siempre estamos conscientes de que aquello no lo vamos a volver a ver. La verdad, a este hombre le dijeron que efectivamente esa araña se dejaba ver, pero que era nada más una. Ahora, al menos eso creían, que era nada más una. Vuelvo a repetirte, la vegetación de aquellos rumbos es tipo selva, entonces pudiera ser que sea una familia diferente de arañas, una especie diferente, que sí crezca bastante, pero que por la escasez de alimento, por la forma ellos de cazar, tengan que retirarse mucho unas de otras para no hacer competencia. El hecho de que hay una familia de tarántulas o de arañas gigantes no quiere decir que te las vas a encontrar todas juntas en una reunión, o que te las vayas a encontrar de 2 en 2. La mayoría de las veces no las vas a ver más que una sola vez en tu vida, o bien puedes pasar junto a ella y no verla, y alguien que sí la vea, tú vas a decir, estás loco, si yo vivo ahí, no puede ser que tú la veas y yo no. Pero eso pasa muy a menudo, no creas que le pasa nada más a una sola persona. A muchos nos ha pasado que al momento de estar viendo algún tipo de críptido, nos asustamos. Es completamente normal. Richard Serna, aquí quiero comentar que dice que él una ocasión estaba viendo allá en Colombia, porque él es de Colombia, estaba viendo en la hacienda de su abuelo, era de noche y había lluvia, no un aguacero, era una lluvia menudita de la que aquí llamamos de llovizna, pero sí te moja. Ya era noche cuando iba llegando a su casa, y dice que en una mata de cactus había un animal, y él pasó y no lo vio bien porque ya estaba empezando a oscurecer. Llega a la casa del abuelo y va a traer una lámpara y viene a revisar, porque aquí quiero decirte que este hombre es igual de curioso que yo. O sea, yo no me quedo con la duda, yo voy y veo. Lógicamente, si no traigo una lámpara, voy y la busco. Tenemos buenas lámparas, gracias a Dios. Compramos lámparas que tienen hasta 300 metros de alcance, con mucha claridad. ¿Por qué? Creo que son de 300 lúmenes, se llama 300 lúmenes. O sea, es la intensidad, es la claridad que alcanza. ¿Por qué este tipo de lámparas? Para poder ver exactamente en la noche, porque traíamos de esas lámparas lagañosas que no sabías si llevarte una lámpara o una veladora, entonces no nos sacaban de apuro. Entonces comenta él que fue y prendió la lámpara ahí en el cactus, y estaba un insecto palo de 1 metro de largo, que la cara estaba muy rara, muy rara. Hay ocasiones que por la oscuridad no entendemos. Dice que a él no le dio miedo, que la cara de ese ser era como si fuera un grillo, como si fuera una mezcla, pero es que realmente los insectos palos tienen cara de grillo, tienen aspecto muy curioso. Al menos los que son pequeños no son agresivos con el hombre, no son agresivos, inclusive los puedes tener como mascota, pero ya uno de 1 metro pudiera ser que presente algún riesgo para alguien, pero en ningún momento se notó que fuera agresivo con él. ¿A qué te estoy refiriendo con esto? Que hay cosas en el monte, hay muchos animales en el monte, mucha fauna que no esperas encontrar. Cuando tú vas buscando no encuentras, y cuando menos piensas, ahí está. Aquí a la región vienen personas de todo el país a trabajar. Es región principalmente agrícola, vienen muchas personas a la cosecha de sandía y les va muy bien. Dirás, pero es el campo, sí, pero el campo hay trabajos que pagan mucho mejor que incluso que una oficina. Para no hacer tanto alarde, las personas que vienen a la sandía, las que vienen a cortar la sandía, hay ocasiones que se llevan 2,000 pesos en un día, más o menos un promedio, para que te des una idea si paga o no paga. ¿A qué me refiero con esto? Incluso hay trabajos son los que puedes ganar un poquito más, son temporales, no es todo el año, como hay trabajos donde casi no ganas. Bueno, para esto no vengo a hablarte
parte de los salarios. Aquí vienen muchas personas, vuelvo a repetirte, y pues hace una amistad con uno y con otro. Yo no soy de amigos. Yo considero amigos aquellos con los que yo acostumbro reunirme, convivir, platicar, juntarnos para eventos, todo eso. Pero no soy de ese tipo de personas. Conozco personas, sí, muchas. Soy de mucha plática con las personas, sobre todo las personas mayores. Resulta que por ahí vino una persona. Él vive en México, por la zona del Distrito Federal, pero no recuerdo el lugar. Creo que es un pueblo que está por ahí, pero no recuerdo exactamente el nombre. Él me platicaba, donde él vive, cerca hay un puente de la carretera. Por ahí pasan como especies de arroyos, creo yo, si no mal lo recuerdo, creo que son aguas residuales, pero ahí están las alcantarillas. En un lado, todo el sistema de alcantarillado. Es un alcantarillado gigante, donde vienen todos los desechos de excrementos y orina y ese tipo de cosas, pues que tiene que despedir una ciudad. Comenta él que los olores son un poco fuertes. Él no está exactamente en el centro de la ciudad, pero le extrañó que en el lugar donde él vive se empezaron a perder perros. Claro que en una ciudad grande puedes correr el riesgo de que alguien los esté sacrificando para venderlos como taquitos, sobre todo. Acá en el estado de Chihuahua ha habido muchas personas que hacen su negocio de eso hasta que por fin les llega la ley y se les acaba. Y él tenía esa inquietud que posiblemente alguien les estuviera vendiendo tacos de perro, pero no tenían pruebas. Sobre los indigentes, pues es imposible monitorearlos porque los ves un día y a los poquitos días ya no los ves, ya se fueron a otro lugar. Hay muchas personas en situación de calle. Algunos se dedican a juntar aluminio, cartón, láminas y ese tipo de cosas para irlas a vender. La mayoría para embriagarse o drogarse, poco para comer. Pero precisamente porque son personas que andan de un lugar a otro, no hay control sobre ellos. Es imposible decir, bueno, se perdió fulano o sutano. No se puede porque no están constantes en un lugar. Sin embargo, comenta él que una noche los perros de su casa estaban muy inquietos. Tenía 2 perros grandes, muy inquietos, y andaba un perro grande por fuera de la calle. Él tenía un barandal y andaba peleando con los de él. No se mordían porque ni siquiera tenía el barandal muy cerrado, de manera que nada más ladrara por si llegaba alguna persona a quererse brincar, pero no para que mordieran a nadie. Lo mismo para que nadie pudiera meter la mano. Sin embargo, escuchó a sus perros nerviosos, no enojados, nerviosos, y aquel animal se refugió ahí en la cerca y llegó a algo del tamaño de un perro o algo más grande, como que lo abrazó y aquel animal lloraba. Entonces él vio que el animal que lo abrazó se retiró un poquito, pero estaba oscuro, entonces no supo qué era. Fue por una lámpara, la trajo y abrió la puerta, y él esperaba que sus perros salieran. No, los perros se quedaron en un rincón. Entonces iluminó al otro animal y lo vio al otro lado de la calle, en una parte muy oscura, echado como si fuera un perro. Agarró una piedra y se la tiró. Aquel animal se levantó y era una araña gigante, y se metió dentro de la alcantarilla, porque había una alcantarilla que estaba destapada, quedaba cerquita de las aguas residuales. Entonces él tuvo mucho miedo, se metió, se encerró, metió a los perros adentro de su casa, cosa que nunca hacía, y ya no durmió. El perro otro estaba pateando, nada más se estiraba, se daba convulsiones, ya no lloraba, ya no gritaba, ya no nada. Entonces él entendió que el animal le había inyectado un veneno muy fuerte. Ya no quiso hacer nada, se metió. En la mañana temprano salió ya con la luz del sol, se asomó. Quiero decirte que la calle de él daba en la orilla, o sea, no estaba en el centro del pueblo, estaba en la orilla, pegado a ese puente y pegado a las aguas residuales. Entonces en la mañana sale y ya no encuentra al perro. Supo que aquel animal había regresado por ese perro. No hallaba qué hacer, dice que no hallaba qué hacer, la verdad. Lo que hizo, como a las 12, tiene un amigo que le gusta hacer trabajos de herrería, y él tenía por ahí unas buenas varillas y unos buenos pedazos de fierro, y se los llevó para que le hiciera algo semejante a una tapadera de alcantarilla, pero que lo pudiera anclar con cemento. Le dijo su amigo que se lo iba a tener, pero ya está muy tarde. No importa, dijo, termínala. En la tarde, antes de que oscureciera, fue por ella. No la quiso poner en ese momento. Fue hasta otro día, muy temprano. Se levanta, va y la pone, y quedaba un poquito grande, pero cubría bien el espacio. Por ahí le puso algunas otras cosas pesadas y procuró echar un vaciado de cemento para que aquello no volviera a salir. Pero hay muchas alcantarillas por ahí que se destapan. Comentaba que también le habían dicho sus vecinos que dentro de las aguas residuales habían visto ese tipo de araña. Dices, como que no les importa mojarse porque adentro hay mucha agua, ya están acostumbradas. Entonces llegan los perritos en la noche, o llega algún otro animal queriendo beber algo de agua, y ahí lo atrapan. Hay mucho animal silvestre, aunque no lo creas, dentro de las ciudades. Mucho animal silvestre. Entonces se puede dar el caso de que sea la causa de que se desaparezcan algunas personas. Comenta este amigo que él vio esa araña que estaba enorme. Después, cuando ya pudo mudarse de casa, la casa se la estaba rentando un tío de él. Consiguió otra casa más
más lejos de ahí, y se fue a vivir a aquel otro lugar, porque él ya no tenía confianza. Inclusive en la noche ya llegaba a su casa y revisaba toda la casa, que no se le fuera a meter una araña de ese tamaño. De ese tamaño para tu casa es muy difícil. O sea, al patio sí, a la cochera, todo eso sí. Adentro de tu casa es muy difícil porque se supone que tienes las puertas cerradas. Que hay personas que, como tienen el barandal, dejan corrida la cortina únicamente para que no entren los moscos. Le ponen una cortina en vez de una puerta con tela mosquitera, y ahí se te pueden meter. Ahí sí, para cuando despiertas en la madrugada, bueno, cuando quieras despertar, pues tú ya estás con ella encima, si es que la sientes. Y si no, te vas a despertar por el dolor, pero ya no te vas a poder mover. Ha habido muchos casos de personas que fallecen dentro de sus domicilios y los han encontrado secos, pero las autoridades no dan el informe. Únicamente falleció y hay que sepultarlo, pero no dicen estaba completamente seco, con la piel pegada al hueso, porque esas son las características de que es una araña. Eso no lo dicen. Se rumora que hay casas abandonadas donde han visto estos animales, inclusive de día. Ven que se suben a los árboles o se meten por ahí en los rincones. Por eso es que es muy importante, si tú llegas a ir a una ciudad, no porque sea ciudad grande quiera decir que no exista algún tipo de fauna nociva para nosotros. Debes de tener mucho cuidado. Comentaba él que antes de que él viera ese animal, tiempo antes, había visto, pero no sacaba la lámpara, había visto que por la calle pasaba algo como arrastrándose, pero algo grande. Pero nunca le puso mucha atención. ¿Qué puede hacer? Es una ciudad grande, es mi imaginación, pero resulta que no. Ya cuando la vio fue el susto de su vida. Cuando viene me dice, oye, aquí no hay de ese tipo. Le digo, mira, aquí lo que es la ciudad, no. Se corren rumores de que allá en el campo, dice, pero ¿se meten al agua? No. Quizás sí beban agua, pero que se metan a nadar, no. Porque aquellas que están en México sí nadan, se meten al agua. De hecho, en las alcantarillas no son lugares secos, hay mucha agua y están acostumbradas a estar mojadas, pero hay mucho alimento, desde ratas, muchísimas ratas, y hay ratas muy grandes. Entonces también la sobrealimentación pudiera ser que sea un factor para que ellas crezcan demasiado, pero son arañas gigantes que se dice que con las patas bien abiertas alcanzan 2 metros de dimensión. ¿Qué tan pesadas son? Vuelvo a repetirte, no sé, no hay registros de cuánto pesan, no las han medido su volumen del cuerpo más las patas. ¿Por qué? Mira, hay una cosa que yo sé de antemano, la ciencia nunca va a aceptar, nunca van a reconocer que existan ni arañas gigantes, ni víboras gigantes. Con todo y los miles de avistamientos en el canal, en el poco tiempo que tenemos con él, hay muchos testimonios. Si te vas a los comentarios, hay muchos testimonios de yo vi una víbora gigante, yo vi una araña gigante, yo vi esto, yo vi lo otro. En los programas que hemos hecho de Pie Grande, hay muchas personas que lo han visto, pero la ciencia siempre te va a decir que no existe, que no está reconocido, que son fantasías de personas que andan drogadas, que andan borrachas, y en fin, que te jugó una mala pasada alguna luz. Yo no entiendo cuál luz, y muchas veces estás dentro del monte y en el monte no hay luces. En fin, son cosas que la ciencia nunca te va a decir si existe, nunca te va a decir si hay, nunca te va a decir yo vi. ¿Por qué? Porque no les conviene a los gobiernos. Entonces es muy fácil para ellos mejor no crear psicosis. Pero dentro de las ciudades hay personas que han visto muchas cosas. Dentro de los bosques no se diga. Es muy importante. Por eso muchas personas cuando van a los bosques, cuando salen al monte, que se tienen que quedar en el monte, ponen fogatas. Es bueno poner una fogata así, pero si puedes poner unas 5 o 6 fogatas alrededor de donde esté tu tienda, mucho mejor, para que no se acerque ningún animal nocivo. Que vas a delatar tu presencia de que estás ahí, sí, pero por lo menos sabes que tú vas a dormir toda la noche. Una araña de este tipo no hace ruido, son muy silenciosas. Cuando están encima del cemento sí son ruidosas porque el peso y el ruido de las patas las delata, pero cuando van sobre el pasto dicen que no. Sobre tierra normal no, sobre el pavimento sí se escucha. Son cosas que nos han comentado, que nos han dicho, que pues ellos tristemente han sido espectadores de en primera mano, y la verdad a nosotros nos causa mucha impresión de que te platican, se les ve el temor todavía. Yo le preguntaba a este muchacho, le digo, oiga, ¿y por qué razón no atrapan una o por qué razón no matan una y toman fotos y videos como evidencia? Dices que son muy inteligentes, ellas ven muy bien de noche, entonces parece ser que cuando tienes los focos prendidos, encendidos, les molesta mucho en los ojos y le huyen a la luz. Posiblemente a las cámaras de vigilancia también sientan ellas algo que las alerte y se retiren, porque nadie ha presentado videos de sus cámaras donde pasen con ese tipo de animales, o al menos no tenemos pruebas de que las hayan grabado. Sí ha habido algunas que han sido grabadas en el monte, pero a una cierta distancia. Lo correcto sería que las pudieran grabar de cerca. Lo correcto sería que alguien un día de estos, que espero que no sea muy lejano, alguien te puede enviar o nos puede enviar a nosotros un video de ella. Con todo gusto los publicamos, ya sea si quieres tener la publicidad con tu nombre o el anonimato, como tú quieras. Nosotros respetamos eso. Lo mismo si tienes fotos, envíalas, ya sea de alguna víbora gigante, ya sea de alguna araña gigante.
envíanoslas por favor. Quisiéramos publicar ese tipo de información ya con videos, que de todas maneras las personas van a decir es fake tocante a las arañas, esas gigantes que se ven lo que es México en la capital. Conozco una persona, le he perdido un poco la pista, pero no me queda muy lejos, unas 2 horas, quizá 3. Resulta que él tenía por allá unas propiedades en México. La familia de él vivían por allá, pero él acá andaba en el rumbo de Chihuahua. Aquí anduvo un tiempo, por aquí haciendo negocios, pero por fin le gustó un ranchito que está en un pueblo cerca de la capital de Chihuahua, pero un ranchito en la sierra. Muy bonito el lugar, lleno de pino, de mucha vegetación. A él lo que le gusta es el clima. Dice que le gusta más el frío que el calor, que no tolera mucho el calor. Entonces, cada vez que puede va y se mete a su rancho, se queda por allá temporadas. Este señor comenta que había una propiedad en especial allá en México, la cual no podía vender tan fácilmente. Estaba batallando para venderla. Ya tenía tiempo que había personas que le decían que sí la querían, pero iban a verla y no les gustó. Entonces, debido a eso, dejó que la maleza creciera, vendió otras 2 propiedades muy bien vendidas. Por esa no le ofrecían gran cosa de dinero y no la vendía por lo mismo. Pero un día un cliente se animó, un cliente que quería poner un buen negocio por ahí, quería aprovechar la bodega que estaba bardeada y que tenía mucho patio, mucho patio. Tenía algunos árboles. Lo único que le dijo, mira, yo te la compro. Acordaron en un precio. El hombre aquel le dijo, mira, sí te la compro, pero la quiero limpia. Tú límpiala y yo te la pago. Fueron y empezaron a hacer trámites en el notario, ya que el hombre, para motivar su salud, dijo, yo la limpio. No tiene caso contratar personas. Él calculó que en una semana tendría limpio todo, a lo mejor 2. A él le serviría de ejercicio porque era una persona muy activa. Fue y compró herramienta, asadón, pala, por ahí algunas cositas para limpiar y aprovechar a nivelar un poquito lo que hubiera malo por ahí. Ya tenía 2 días trabajando. Quiero decirte que él se iba muy temprano y regresaba a mediodía, y ya en la tarde no iba. A mediodía se iba a su casa. ¿Por qué? Porque él tenía un mes para entregarla. Entonces sabía que tenía tiempo de sobra. Empezó por una orilla limpiando hasta que llegó a la otra al segundo día. Agarró un tramo de unos 3 metros limpiando. Otro día llegó a la otra orilla. Tenía tiempo. Por ahí juntaba los montones de hierba que se secaran para luego quemarlo. Quiero decirte que en la Ciudad de México no es fácil, pero él por ahí tenía un bote especial que le hizo unos agujeros. Entonces sabía que echándole poco a poco la rama seca no iba a producir humo. Entonces sí lo hizo. Pasan 3 días y él sigue avanzando. Comenta que en una de las ocasiones a él le extrañó ver por ahí debajo de uno de los árboles cuando ya llegó a él, porque estaba muy lleno de maleza. Cuando ya llegó a él, que ya empezó a descubrir, ver algunos animales disecados. Entonces dice, ¿por qué? Están secos, pero con todo y piel. Lo lógico es que se encontrara los puros huesos, no, secos, chupados completamente. Eran algunas ardillas grandes, unas aves, y recuerdo que me dijo que había un gato. Entonces comenta que pues se le hizo extraño, pero pues, tantas cosas que pasan. Decidió quemar aquello, los aprovechó para quemarlos en el mismo bote que tenía. Estos botes son de lámina, les haces muchos agujeros alrededor y le pones cualquier cosita de leña, de brasa para que arda, y ahí se queda. Entonces ya le puedes ir quemando basura y lo que tú quieras, y como le está entrando mucho aire, hay combustión, se quema lo que tú quieras con muy poco humo. Entonces empezó a quemar a aquellos animales, y comenta que cuando terminó decidió irse a su casa, pero iba extrañado. Por ahí le comentó a un amigo, le dijo, oye, fíjate que pasa esto. Entonces el amigo le dijo, oye, pero ¿qué es lo que se ve? ¿Algo raro por ahí, algún animal? No, dijo, no sé, ¿ya viste en la bodega? No, dijo, es que mira, yo necesito ir limpiando para evitar algún bicho, porque la hierba estaba muy alta y era parejo, o sea, había de todo. Dice, y yo la verdad quiero ir limpiando, voy quemando, empecé de una orilla, la verdad, posiblemente mañana llegue a esa bodega o pasado. Y le dijo el amigo, mira, ten cuidado cuando llegues, ten mucho cuidado con los árboles, revisa los árboles. ¿Pero qué les tengo que revisar? No sé si hayan nidos por ahí o alguna cosa. No, dijo, revísalos, porque puede ser que haya alguna araña o algo así. Le comentaba el amigo porque él se había hospedado en una casa cerca de ahí. Dice, en ese rumbo donde tú tienes esa casa, hay rumores de que hay arañas gigantes y que se refugian en los lotes baldíos que tienen mucho tiempo y con mucha maleza. Ellas se comen los gatos. Dice, pero es que si hay gatos ahí, dice que están secos, pero no están comidos. Explicó el amigo cómo funciona con las arañas y lo dejó alarmado. Otro día se fue muy temprano, invitó a su amigo, pero el amigo no pudo ir, tenía trabajo, y pues cuando tienes trabajo hay que hacerlo, no puedes descuidar. Total que se fue a trabajar, y este hombre pues se fue temprano otra vez, pero ya iba con mucha desconfianza. Empezó a revisar los árboles que había pasado 3. Él nunca se fijó arriba, él se fijaba a la altura de su cabeza, y dice que había unas telarañas grandes arriba, y se quedó con desconfianza. Lo que hizo fue mejor ir y buscar un garrafón con gasolina, y fue y le roció a toda aquella hierba, gasolina revuelta con diésel. Fue y le roció con una aspersora de mano, una mochilita, y se fue a su casa. Otro día, como eso lo hizo temprano, el sol ya había secado la hierba por completo.
Otro día fue y le prendió. Ya lógicamente la gasolina ya se había evaporado, pero quedaba poquito diésel. Aquello se quemó en un rato, produjo humo. Entonces él ya había limpiado, avanzó mucho. Dice que llegó a la bodega por fin, porque ya quedaba un espacio grande que había limpiado. Y a los árboles, el cliente le había dicho, el que la quería a la casa, dijo que los árboles no le interesaban, que de todas maneras los iba a cortar. Dijo, ya cuando limpies, si puedes, quítamelos. Por ahí se llevó una motosierra y cortó dos, y aprovechó para empezar a revisar lo demás. Cortó dos de los primeros que había limpiado, dejó uno de un rincón y cortó otros dos junto a la bodega. Le roció bastante diésel con gasolina a todo eso y se fue. Otro día muy temprano llega y resulta que en uno de los árboles que había derribado estaba una araña. Con la aspersora que él consiguió, aumentaba el chorro de líquido muy lejos. Él nunca se fijó, él nada más le echó el chorro. Y el diésel, quiero decir, no sé la gasolina, el diésel sobre cualquier araña, no importa que sea tarántula, las quema de inmediato. El diésel, tú le aplicas diésel a cualquier araña, inmediatamente la quema. No arde, no, como que se engarruña, como que se enrolla, le duele, un dolor tremendo. Ya cuando por fin aquel animal ya estaba engarruñada, pero dice que gigante, como si fuera un perro grande con patas, enrollada en el tronco, y le dio miedo. Lo prendió, fumigó toda la maleza que había por ahí, y en la bodega nada más se asomó, no se veía ninguna araña grande, y le dijo al cliente, le dijo, oye, ya hice casi todo el trabajo, dice, pero nadie quiere ir, y aparte yo ya no puedo, mi salud no me da oportunidad, te voy a hacer un descuento para que tú te encargues de limpiar. No, dijo, así déjamelo, no hay problema. Arreglaron la situación y aceptaron que así iba a quedarse. El cliente dice que contrató unas personas para que limpiaran, pero ellos limpiaban de día, y sí les dijo, tengan mucho cuidado porque aquí puede haber hormigas, puede haber una víbora, alguna araña, pero pequeña, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, no se vayan a arriesgar. Limpiaron muy bien. Resulta que las arañas estaban viniendo de propiedad como tipo bosque, que estaba como a unos 300 metros de ahí. Alguna persona por ahí las vio, que de ahí salían a cazar. Entonces, la cosa que me contó este señor, dice que aquella araña, si hubiera estado de pie, viva, dice, yo no sé por qué no me atacó. Le dije, mira, no te atacó por una cuestión, tú olías a diésel. Ese es un olor que yo he sabido que las arañas no soportan. Quizá la gasolina también, pero el olor a diésel no lo tolera. Y pues posiblemente la gasolina tampoco, es más fuerte. Vuelvo a repetirte, cualquier araña que tú veas, con poquito que le eches de diésel encima en el lomo, esa araña ya no se mueve. Ahí mismo se enrolla, encoge las patas y ahí mismo perece. Te lo digo porque había una ocasión que una tarántula por allá en mi tierra asustó a una señora y no teníamos manera de meternos a sacarla. Entonces le dije a la señora, le dije, mire, tenga esta botellita con diésel, le hice un agujero, una botella de plástico y se la llené. Le dije, nada más échele encima. ¿Por qué no entramos? Por cuestiones que no te voy a decir, pero no quisimos entrar a la casa de ella. Estaba sola la señora y no convenía. Y así lo hizo y aquella araña se enrolló y no se movió. Ya salió la señora y dijo, oiga, qué fácil, ya no se mueve. Le dije, déjele una hora y ya meta la escoba y la saca. Era una tarántula, efectivamente, pero ya estaba fallecida. La sacaba muy rápido. Entonces aquel hombre les comentó por ahí a aquellas personas y es lo que estaban haciendo. Antes de entrar a la bodega y todo eso, fumigaron bien con diésel, ya sin gasolina porque la gasolina es muy flamable. Fumigaron bien con diésel, ya le echaron algunas otras cosas, limpiaron bien, ya acabaron de quitar todos esos árboles. De hecho, no sé si reconstruyeron la bodega o hicieron otra cosa, pero es lo que me comenta él. Y acá donde está, en la sierra, dice que también ha escuchado. Él está acá cerquita de Krill, dice que también ha escuchado de esas arañas, pero él no las ha visto. Dice que hay arañas gigantes también, a pesar de que es un clima frío en el invierno, muy frío, pero en el verano es agradable el clima. La araña se mete a las cuevas grandes, hay cuevas muy grandes, cuevas donde cabe una persona. Ahí entra mucho oso, mucho puma, mucho jabalí. Entonces cuando entra el jabalí a comer y a resguardarse, o sea, come y va y se resguarda, ella lo pica y de ahí lo come. Entonces a veces el venado también se guarece un poco por el frío, entran a la pura boca de la cueva y pues ahí aprovechan. Alimento no les falta en invierno, lo que sí, no salen en invierno, no la ves afuera nunca, ni a la víbora. Las víboras procuran ese tipo de cuevas, por eso es muy peligroso meterte a una cueva tú solo. Aunque lleves todo el equipo que lleves, no te conviene meterte a una cueva solo. ¿Por qué? Porque vas a correr peligro de que te pase un accidente, primeramente, de que te ataque un animal, cualquier tipo. Tan peligroso es un oso como un jabalí, no se diga el puma, pero una víbora cascabel que te pique, una viuda negra y ya más extremo, una araña gigante. O sea, el problema con las arañas gigantes, mira, con una víbora cascabel que te pique, que te muerda, o una viuda negra, tienes margen de salir, no te asustas. Si hay forma de salir, sales y te vas a tu casa o directo al hospital a buscar atención, te da margen, nada más no te asustes, hazlo con calma. Pero con un piquete de una araña gigante no puedes. ¿Por qué no? Porque es exageradamente tóxica, te inmoviliza, es mucho dolor, te inmoviliza de inmediato. Entonces después de que te inmoviliza, tú lo que haces es sufrir espasmos y no puedes ni gritar, se te paralizan los pulmones. Es una muerte muy dolorosa,
y pues quizá de unos 4 o 5 minutos vivo y ya. No llegas a ningún lado, sí, no llegas a ningún lugar. Entonces todo eso tiene mucho que ver para que tú tengas cuidado. No conviene meterte a las cuevas. Aunque digas, es invierno, ahorita no hay víbora, no, adentro están las víboras, adentro están las arañas, donde está calientito, no te metas. De hecho, yo soy alérgico a las cuevas. Me he llevado muchos sustos y no me gustan. Si hay algo que no me gusta, yo puedo explorar donde quieras, pero en las cuevas no me gusta. Precisamente por eso, porque ya me han dado muchos sustos. Pero comenta este señor que ha hallado donde tiene el ranchito, sí hay muchas historias de personas que han visto ese tipo de animales. Ahora, puedes ir y buscarlos y no los vas a ver. O sea, no los vas a encontrar nada más porque tú digas, yo lo quiero ver. No, necesitas tiempo y suerte, pero sí las puedes encontrar. Saludos.